Pero la investigación, el inicio de uno de los primeros capítulos habla mucho sobre el problema de investigación. Entonces, el problema de investigación cumple un rol importante dentro de la investigación, ¿correcto? Entonces, la pregunta que tendremos que nosotros, ¿en qué consiste el problema de investigación? Por eso a los estudiantes muchas veces se les dice que un problema muchas veces no resulta siendo problema desde el punto de vista como lo vemos. Porque posiblemente nosotros estamos creyendo que vamos a solucionar un problema o vamos a mejorar un problema, cuando en verdad lo que no estamos haciendo es nada. Entonces, ahora quiero explicarles un poco en qué consisten estos problemas de investigación, ¿correcto? Primeramente, las condiciones que debe reunir un problema de investigación. O sea, eso es lo primero cuando nosotros queremos contrastar una investigación, ¿no? Debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos. Esto quiere decir que a raíz de lo que se pueda observar dentro del problema, ya se pueda tener un procedimiento empírico de medir. O sea, yo tengo ya una idea cómo lo voy a medir. Entonces, por eso también es importante dentro de la investigación esta palabra que dice, ¿no? ¿Cómo vas a medir? Y esa es una palabra muy común que se maneja dentro de la investigación. ¿Cómo vas a medir? Algo que también, otro punto importante es, puede referirse al comportamiento de las variables específicamente. Si yo tengo mis variables y las identifico como independiente o dependiente y como interviniente, voy a crear el problema. Entonces el problema yo voy a decir, ¿de qué manera se relaciona dependiente con independiente con dependiente? Entonces las variables ya están jugando ya, ¿no? ¿Puede implicar una relación entre dos o más variables? Claro que sí. Los estudios tienen entre dos o más variables, el problema se genera. Es por eso que le decía, ¿de qué manera se relaciona independiente con dependiente? Ya estamos utilizando dos variables. O puedes usar más variables con un interviniente más dentro del problema. No es objeto, digamos, de que no se considere. La respuesta de la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento. Claro, la respuesta es, digamos, el objetivo, y ese objetivo contrastado por medio de la hipótesis va a crear un nuevo conocimiento a través del resultado y de las conclusiones, ¿no? Va a crear un nuevo conocimiento. Entonces, por eso dentro de las investigaciones, cuando el metodólogo aplica su investigación, le dice, no, tú inicias con un título, creas un problema, creas un objetivo, creas una hipótesis y concluyes en esa hipótesis, y sacas tus resultados de esa hipótesis y vas a recomendar en razón de esa hipótesis. Entonces, ¿qué se llama todo ese proceso? Todo ese proceso se llama secuencia lógica. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros que nunca nos vamos a salir, digamos, del tema en sí, ¿no? De hecho, que un problema de investigación, la manera de formularlo es de manera interrogativa, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál es? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo? ¿No? También podemos decir de que cuando existe una laguna vacía de conocimiento referido a una disciplina, o sea, muchas veces el problema de investigación nace justamente de estas ideas, ¿no? Que se tiene, que reflejan, que se ve, que se identifican, ¿no? De una determinada disciplina, entonces también resulta siendo el problema, ¿no? También cuando se presenta de un dato desconocido en otros momentos, también es importante cómo puede surgir este problema de investigación, ¿no? Otro punto es cuando existe contradicción y resultados de investigación entre dos investigaciones. Claro, esa es otra manera también de obtener información, ¿no? Y finalmente interrogamos acerca de cualquier problema práctico, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿de qué manera se podría solucionar el comportamiento de las personas a través del coronavirus? Por una pregunta, ¿no? Nace ya la idea, ¿no? O puede ser, ¿cuál es la relación por ejemplo, podríamos decir, cuál es la relación de las actividades físicas deportivas con la obesidad, ¿no? O sea, digamos, y empezamos a crear. Los problemas siempre van a existir. El problema es que nosotros tenemos que crear un problema que verdaderamente tenga campo de estudio, nosotros podemos desarrollarla, tenemos teorías, fundamentos y antecedentes de preferencia, ¿no? Y ahí obviamente que es la razón por la que muchos investigadores o iniciándose en la investigación pierden, porque no identifican el problema con sus debidas características, siempre están generando otro tipo de conflicto entre sus ideas y ese conflicto de ideas hace de que muchas veces pierdan la esencia de la investigación al momento de aplicarla, ¿no? Ese es, de alguna otra manera, eso es lo que yo les podría decir del problema de investigación, ¿no?
cómo van surgiendo y cómo se van aplicando y cuál es la razón dentro de la investigación. Espero que esto les quede como una guía de ayuda para que ustedes la puedan ir aplicando respectivamente. Entonces, y la manera como nosotros podemos usar obviamente este problema de investigación es a través de una pregunta, ¿no? De un interrogante, ¿no? Que no necesariamente necesita de una respuesta, ¿ya? No necesariamente necesita de una respuesta. Entonces, las preguntas generalmente tienen una relación que buscan describir qué, quién, dónde, cuándo, cómo, qué buscan explicar, por qué, cuáles son las causas, qué buscan predecir, cuáles serán los efectos y consecuencias. O sea, estas investigaciones, o sea, el problema de investigación nos lleva justamente a hacer la apertura del problema, ¿no? A la apertura del problema. Entonces, cuando yo voy a aperturar el problema, me hago las preguntas. ¿Qué importancia tiene el estudio del COVID-19? ¿Quién se beneficia con la rentabilidad de los ingresos de tal lugar? ¿Dónde se crea? ¿Cómo se genera? Y cuando yo quiero explicar, le pregunto, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué es importante? O digo, ¿cuál es la relación o cuáles son las causas del funcionamiento? Y cuando son tesis predictivas, que posiblemente van a hacer que se utilizan más, por ejemplo, dentro de las investigaciones cualitativas, dicen, ¿no? ¿Cuáles serán los efectos y consecuencias? O sea, va a predecir un posible resultado, ¿no? Entonces, con este tipo de preguntas se complementa al problema de la investigación, ¿no? Entonces, como ya sabemos que los problemas de investigación son de suma importancia y finalizan en esto. Es por eso que nosotros dentro de la investigación, en las matrices de consistencia, encontramos el problema de investigación. Y cuando encontramos el problema de investigación, está bajo una acción de interrogación y está relacionado al título. Y si identificamos relacionado al objetivo y relacionado a las hipótesis. Por lo tanto, a veces eso el graduando o el que desarrolla la tesis no se da cuenta, pero debería darse cuenta que viene a ser el mismo estudio, porque no se puede proponer un problema y otro objetivo que sea diferente y otra hipótesis. Estaríamos saliendo de todos los cánones normales, digamos, del orden lógico, secuencia lógica, que en algún momento se explicó en un video.